Hola muchachos, buenas noches, ¿cómo están? Ahorita apenas lancé este anuncio de este en vivo. Normalmente los estamos haciendo así los estamos anunciando con muy poco tiempo para que sean las personas realmente que estén interesadas en estar en el en vivo eh, y podamos responder las preguntas de los que están obviamente muy interesados. Hoy seguramente no les había comentado el tema porque igual no sabía ni siquiera de qué hacer en vivo. Hasta ayer domingo tenía programada la semana, hoy apenas iba a programar los envíos de la semana y no tenía todavía tema para hoy. Es más, incluso no pensaba hacer en vivo hoy, pero surgieron dos situaciones, una en el grupo de emprendimiento nuevo y otra con Hammer que me dio pues como una iniciativa. Hammer me dio una iniciativa para poder contárselas a todos. Y el que les hablo del tema del grupo de emprendimiento fue que alguien me dijo, Camilo, necesitamos un taller en el cual nos expliques cómo empezó. Es decir, cómo empezó usted cuando inició con todo este tema. Y yo simplemente le respondí, no, pues para eso no necesita taller. Para eso lo único que necesita es invitarme a unas águilas live y yo le cuento cómo empecé. Entonces, de ahí obviamente surgieron varias inquietudes de muchos asistentes en saber que nosotros como todos empezamos muy difíciles y que hemos pasado pues por situaciones muy complejas en todo este crecimiento. Y una de esas situaciones complejas en la que pues, vive todo el país el día de hoy. Yo he pasado como una situación como la que vive el país hoy en día, seguramente la viví, no, es que no se compara con ninguna de las situaciones, pero la situación económica más difícil que hemos vivido antes de eso, hablo de económico, pues no de contingencia pues en salud, la situación económica más difícil que he notado fue la del 98, 98, 97, 98, 99. Ya para el 2000 también, cuando hubo la crisis hipotecaria, todo este tema de UPAC, que pues obviamente en la familia mía fuimos afectados por este tema y fue algo que yo digo, si en ese momento no hubiera pasado todo este tema en mi familia, pues seguramente nosotros no estaríamos aquí donde estamos. ¿Por qué? Porque yo normalmente cumplía en esa época, pilas que yo soy muy joven, en esa época del 98, 99, yo estaba terminando bachillerato. Yo me gradué del colegio en el 2000, yo me gradué de un colegio que se llama Gimnasio Los Alcázares y teníamos una familia, en la casa éramos, eh, en esa época uno le decía clase media pues. Entonces vivíamos bien, vivíamos tranquilos, pero surgió todo este tema de esa crisis del UPAC en esa época, que muchos la vivieron seguramente. Muchas personas perdieron en la casa, o sea, una cantidad de gente que perdió la casa impresionante. Entonces, después de eso, en la familia quedamos sin ingresos y coincidió con que alcancé a graduarme. Alcancé a graduarme del colegio. No me firmaron el diploma, pues obviamente porque debíamos plata en el colegio, entonces no me firmaron el diploma.
pero de todas maneras en la universidad nos iban a fijar si estaba el diploma del bachillerato firmado o no. Entonces resulta que todos mis compañeros en esa época iniciaban en universidades privadas, casi todos. Obviamente a mí me tocó rebuscarme una universidad pública, entonces, pero son muy buenas, buenísimas. Son tan buenas que no duré sino medio semestre, no les di la talla. Entonces, cuando inicié, pasé a la Universidad de Antioquia a estudiar lo mismo que estudió mi papá. Pues obviamente uno siempre quiere ser lo que es el papá, pero yo definitivamente me encontré más con la vena de mi mamá, que era más el tema del emprendimiento y del comercio. Ahorita les cuento por qué. Entonces, bueno, pasé a la de Antioquia, gracias a Dios no tocó pagar matrícula de universidad. Eh, Llegué a un momento en que pasaba clase a clase y yo decía que esto no era lo mío, o sea, yo todas las clases yo era no, o sea, yo necesito otra cosa, a mí me gusta vender, amigos, pues no sé, temas diferentes. Entonces, en esa época, en una conversación con mi papá llegó y me dijo, mi papá fue pues empleado toda la vida, empleado en su momento se llamaba el BIC, Banco Industrial Colombiano, hoy en día Bancolombia pues. Incluso en esa fusión que hubo de Conavi con el BIC, en la que surgió Bancolombia, fue que mi padre salió de allá después de trabajar más de 20 años. Obviamente son recortes pues, que por la crisis tenían que pasar. Y incluso mi hermano trabaja en este momento en Bancolombia. Y pues no vamos a decir que fue por algo de que una empresa, no. Muy agradecidos con ellos. Entonces, en este momento yo tuve una conversación con mi papá y me dijo, Camilo, lo que vaya a hacer de ahora en adelante, hágalo usted mismo, hágalo usted. Entonces, de ahí fue que a mí me quedó esa palabra en la cabeza, hágalo usted mismo. Porque de ese momento en adelante yo empecé a pensar en que yo no podía depender de nadie para tener un ingreso o para lograr un conocimiento. Hablo de los dos puntos, o sea, un ingreso como trabajo. Yo en ese momento dije, pues, yo no puedo depender de que me contraten para un trabajo, pues, para tener un ingreso. O yo no puedo depender de meterme a una universidad para tener un conocimiento. Y ahorita le explico lo que me dio a mí más conocimiento. Entonces, con esa conversación con mi papá, yo dije, no, pues, aquí prácticamente me está diciendo que me salga a la universidad, que haga lo que yo quiera. Yo tenía 17 años. Yo tenía 17 años y bueno, mi mamá fue confeccionista toda la vida. Ella fue operaria de confección, muy emprendedora, aunque el emprendimiento no le duró porque obviamente obviamente con la crisis en la familia tocó utilizar todo el ingreso del emprendimiento de mi mamá en el sostenimiento y obviamente no hubo sostenibilidad en el tiempo. Pero yo sí continué con eso, entonces yo dije, bueno, pues, aprendí primero a estampar. Cuando aprendí a estampar, mi hermana me apoyó. Mi hermana ya se estaba graduando de la universidad, tenía que hacer cuando hacen la tesis o hacen la práctica, todo eso, pueden hacer un proyecto de emprendimiento en esa época y me invitó a que yo la ayudara y fuéramos socios en ese proyecto. Igual yo me capacité en estampación y logramos desarrollar un proyecto que en esa época surgió y fue muy bueno, de estampación. Y ahí fue cuando inicié yo mi carrera laboral teniendo 17 años. Y después de la estampación me fui metiendo con la confección y después con puntos de venta de almacenes de ropa. Empecé en El Hueco, o sea que allá yo hice mi universidad fue en El Hueco, donde aprendí mucho de todos los comerciantes, de todas las personas del Oriente, aprendí mucho, demasiado. Son unos berracos para el comercio. Pero pasaba el tiempo y llegó la primera quiebra.
La primera quiebra fue porque debido a mi edad, pues mira que tenían 17 años, yo tenía 17 años, 18, 19, 20, prácticamente muchachos, todo peso que me ganaba era para rumbear, eso hay que decir. Entonces, obviamente, de ahí mi hermana me dijo, no, Camilo, es que usted vea, rumba aquí, rumba allá, no. Entonces, bueno, partí con mi hermana y yo seguí solo. Y yo, bueno, gracias a Dios, pues gracias a Dios, estoy hablando de momentos en que yo no tenía que sostener una familia. A diferencia de otros emprendimientos como el de Hammer, que sí le tocó sostener la familia como desde los 12 años. Entonces, bueno, obviamente era un emprendimiento, yo estaba muy joven, pero plata que entraba, plata que me gastaba. Y fue aprendizaje, fue aprendizaje. Y volví a empezar de cero, vi ya obviamente que ya en el tema de las confecciones no me daba. Y un amigo de la universidad un día me dijo, no, de la infancia, un amigo de la infancia que estaba en la universidad me dijo, Camilo, ¿sabes qué? Pedí una muestra en China y me llegó al otro día. Y yo, ¿cómo así que le llegó al otro día? Sí, estábamos haciendo un ensayo, él estudia negocios internacionales, estudiaba negocios internacionales, Felipe Valencia, y me dijo, y me llegó al otro día esa muestra. Y yo, hombre, ¿cómo así? No, pues, entonces, yo estoy en el hueco, y en el hueco se necesitan muchos productos que importan. ¿Por qué no hacemos el intento con ciertos productos que yo conozco, que pueden ser buenos, y miramos a ver? Hice el intento y nos salió muy bien, nos salió muy bien. Yo empecé con 800.000 pesos prestados y esos 800.000 pesos pues se convirtieron en, primero era una cajita, dos cajitas, tres cajitas que importaba, hasta contenedores. Nosotros traíamos un contenedor mensual de mercancía y en esos contenedores que traíamos, en uno de los productos que decidí ensayar se metieron los soportes de televisor. De los soportes de televisión surgieron como un producto más a traer para vender al por mayor, pero se convirtió finalmente en el protagonista. Bueno, resulta que yo traía muchos accesorios. Teníamos bodegas en Barranquilla, en Bogotá, en Cali, en Bucaramanga. Teníamos un negocio emprendedor, estable, el cual aprendí, y me devuelvo a lo que les dije ahorita, el cual aprendí en 3 días con un funcionario de la DIAN, un funcionario que está sentado en el edificio de la DIAN, y se llama Oficina de Atención al Usuario Aduanero. Yo en ese instante, yo estaba estudiando negocios internacionales porque ingresé debido a que ya el negocio yo estaba importando, pues yo de importaciones ya sé mucho, sé demasiado por toda la experiencia que tuve, pero yo aprendí fue por esa persona que estaba en un escritorio y que nadie lo usaba. Es una oficina que se encuentra en la DIAN y se llama Oficina de Atención al Usuario Aduanero. Y estoy seguro que hay oficinas para cada clúster, para cada gremio, igualitas, donde uno puede ir a que lo asesoren y le enseñen y nadie las usa. Entonces, con tres visitas donde ese señor, que no recuerdo cómo se llama, pero le doy todos mis agradecimientos, me enseñó toda la Biblia de la importación en Colombia en 3 días. Incluso yo llegué a la universidad y yo le decía a la profesora, hombre, yo creo que estoy que deserto, porque yo ya tengo mi empresa andando y ya sé importar de la A hasta la Z. Bueno, de ahí seguí con todo ese emprendimiento de las importaciones, muy bueno. Alcancé muchos avances, muchos logros, pero llegó un momento en que mi negocio principal estaba fundamentado en los accesorios para videojuegos, y me llegó también el segundo reto de la vida.
Resulta que en ese momento salieron los smartphones. Entonces los smartphones, los celulares pues, que tenemos hoy en día, se convirtieron en la atracción principal y desplazaron los videojuegos. Y el negocio se puso malísimo. El negocio se puso malísimo con los videojuegos, entonces quedé con un inventario gigante, partí con los socios que tenía y solamente quedé con los soportes de televisor. Fue la única línea que me quedó. Pero al por mayor, yo no instalaba, yo no sabía pegar un tornillo. En esa época yo no sabía pegar un tornillo. Estoy hablando más o menos del 2000, del 2010, 2009, 2010. Pero bueno, igual se vendía todavía el soporte de televisor muy bien y quedé solo con esa línea. En ese momento eh, que pasé de un estado de tener, digamos, una empresa muy grande, muy consolidada, que era la de las importaciones, a tener solo un producto para vender. Y me tocó cerrar todas las bodegas de todas las ciudades. Segundo tropiezo. Cerramos todas las bodegas, quedé con un inventario muy grande, de mercancía que finalmente se volvió obsoleta, pero teníamos ahí el soporte del televisor. Teníamos el soporte del televisor que me llevó a... me tiró el salvavidas, pues, pero como empresa. Quiero recalcar la importancia del ahorro. Yo durante esta época de las importaciones realicé un ahorro y eso me ayudó y todavía me ayuda, digamos, a sostener todos los malos tiempos. En esa época también me casé, mi esposa también trabaja y es mi pilar también porque mi esposa tiene un empleo fijo y me ayuda mucho cuando, digamos, el negocio está mal. Entonces esa combinación de tener un empleo y de tener un emprendimiento, muchachos, es ganadora, es ganadorcísima, porque le cubren a uno todas las locuras, pues. Bueno, entonces, retomo el tema. Tengo el producto que me quedó de todo lo que importaba, el soporte del televisor. Listo. Nace Facebook. Facebook nació como una red social que en su momento ayudó, fue como al reencuentro de todos los egresados de los colegios. En su momento Facebook fue como, hombre, hace rato no te veía y te veo en Facebook, y empezábamos a reunirnos los compañeros de los colegios, pero vimos que Facebook tenía un potencial muy grande. Y yo me meto en una herramienta donde hago una publicación y veo que Facebook da la opción de publicar. Y yo dije, publicar, está bien, listo. Entonces le empiezo a pagar pauta a los soportes que yo vendía. Le empiezo a pagar pauta, pero me encuentro con un tema, que fue lo que me llevó a lo que soy ahora. Las personas cuando me compraban el soporte decían, ve, pero es que yo recibí el soporte, pero ¿quién me va a instalar esto? ¿Quién me va a instalar eso? Pues de nada me sirve el soporte si no lo tengo pegado a la pared. Listo. Recurro yo a mi tío. Recuerden que yo siempre en las clases les comento que todos tenemos un tío todero. Yo también lo tengo, se llama Martín. Y mi tío y otra persona que trabaja conmigo de bodeguero, porque yo no salí de mis trabajadores cuando terminó todo este tema de la importación, no. Los que eran trabajadores míos, mejor dicho, los reubiqué para que se volvieran instaladores. Un tema totalmente nuevo, un tema totalmente nuevo, pues que yo decía, por ejemplo, esos eran bodegueros, empacando cajas y despachando mercancía por transportadora todo el día, a tener que ir a tomar un soporte, ir a una casa de un cliente, encontrarse con una pared que no conocían, con una herramienta que no conocían, y hágame el favor y me deja ese soporte instalado, yo no sé cómo va a ser. Incluso la primera instalación que mandé a hacer, el primer soporte instalado que vendí, Jair no sabía, Jair fue el que lo hizo, Jair no sabía de nada.
Y yo le dije, a ver, ¿cómo no vas a saber abrir un hueco a la pared? Yo no sabía, pero yo le di confianza, pues. Yo, imposible que no sepas abrir un hueco a la pared. Mira la broca, el chazo, normal. Se demoró medio día instalando un servicio que valía 90.000 pesos. Es decir, pues, pero ya lo tiré al charco. Y cuando yo tiro a alguien al charco es porque ya o se ahoga o sale. Y él salió. Y él salió. Entonces, en ese momento empezaron, gracias a las redes sociales, empezaron a llegar muchos servicios. Y yo, ay Dios. Y yo le dije a Jessica, que es mi asistente, todavía aún es mi asistente. Y yo le dije a Jessica, ¿qué vamos a hacer con toda esta mana de instalaciones? Y yo, no, pues contratemos pelados que necesiten instalar. Le compramos taladro, le compramos brocas y listo. Y empezamos así. Y empezamos así. Y no sabían instalar. Pelados que no sabían instalar. Y yo, no, pues venga, abra un hueco a la pared. Es que abrir un hueco a la pared, eso no tiene misterio. Pa. Y empezamos como a llevarle todo el ritmo a eso. Y empezamos a poner anuncios de que necesitamos instaladores. Y nos llegó uno buenísimo. Que en ese momento yo me alegro mucho de Tao. De Tao, porque Tao tiene su negocio independiente. Él también instala y él también tiene un negocio de cámaras de seguridad. Y, pero Tao sí sabía instalar y llevaba experiencia instalando. Entonces Tao fue el que me enseñó a instalar sin chazo. El que me enseñó a instalar sin chazo. Y nosotros decíamos, Tao instala sin chazo. Tao, se te va a caer un televisor, hombre, Tao. Y él decía, hombre, estos pelados principiantes. Y tenía razón. El mismo miedo que tienen ustedes cuando yo les digo que instalen sin chazo, yo lo tuve en su momento. Y entonces Tao nos enseñó demasiado, o sea, yo a Tao lo estimo mucho y Tao sabe, y cuando yo lo llamo, él prácticamente me hace los trabajos a mí por favores, yo lo llamo para que me instale cámaras y eso, y él prácticamente me hace el favor, porque él sabe, mejor dicho, él conoció el proceso desde cero, y él cuando va y ve lo que tenemos ahora, él se ríe, y él dice, Camilo, si sos un hijo de tantas, yo no sé cómo hizo, pero imagínate lo que hay ahorita. Incluso yo le hago charlas a él y le digo, Tao, pero no venga, si quiere le enseño. Si quiere le enseño hoy en día. Y apenas se ríe Tao. Pero entonces cuando conseguimos a Tao, Tao le enseñó a muchos instaladores. Y bueno, creamos una ruta de instalaciones de soportes que fue muy exitosa. Hoy en día todavía es la línea principal mía. Es con la que todavía la empresa mía de Tecnosoportes existe, pero resulta que cuando íbamos a instalar a todas las casas nos pedían madera, nos pedían repisitas, nos pedían puerticas, un cajoncito adicional, y ahí fue cuando nos metimos en el chicharrón más grande que yo haya conocido en la vida, la carpintería. Ahí nos metimos en el chicharrón más grande, muchachos. Hasta los soportes éramos felices, muchachos. Hasta los soportes éramos felices. Cuando nos metimos en la carpintería, yo recurrí otra vez a mi tío, yo Martín. ¿Ves que me están pidiendo repisitas, hombre, para el soporte, para poner el decodificador? Y Martín dijo, no, pues vamos allá a Districóndor. En esa época se llamaba Districóndor, lo que hoy en día es Madecentro. Y fuimos primero a Home Center, compramos una repisa, la desbaratamos para ver cómo estaba hecha y fuimos y compramos los materiales. Yo le compré las herramientas a Martín para que me sacara las repisas. Bueno, hasta las repisas todo iba medio bien, pero resulta que nos empezaron a pedir centros de entretenimiento, a pedir escritorios. Y yo, Martín, ¿no seremos capaces de hacer eso? Facilito, facilito. Esa fue la tercera quiebra. Nos metimos con un mundo totalmente nuevo que era la carpintería y nos dimos con un paredón. ¿Por qué? Porque no conocíamos los materiales adecuados, no conocíamos la mano de obra. Entonces yo trataba de conseguir carpinteros que me ayudaran a realizar el trabajo, y en un trabajo de 500.000 se me demoraban 15 días y yo, no, pues ya me tocó darme la pela y perder plata. Entonces nos dimos un estrellón en el berraco. Ahí fue cuando conocí Hammer, ahí entra Hammer a la historia. Yendo a los Madecentros a comprar, conocí a Hammer y Hammer me empezó a dar unos trucos que sabía él por experiencia, y yo
todo lo que él me decía es lo que yo les enseño a ustedes en los talleres Hágalo en Casa. Entonces, todo esto que me empezó a enseñar Hammer, yo dije, con razón. Y él me decía algo y yo, con razón. Pero ya después de llevar casi un año de mis ahorros pagándole a mis trabajadores para poder sostener la empresa, es decir, la tercera quiebra que estoy hablando. Y Hammer me dijo, vea Camilo, es que usted está haciendo esto y esto mal. Y necesitas estas máquinas. Y necesitas esta forma de producción. Y lo implementé. Y bueno, lo implementé y empecé a trabajar de la mano de él. Hammer instalaba algunos proyectos de los que yo vendía en Ditecno. Y fuimos muy exitosos. Fuimos muy exitosos con todo este tema del centro de entretenimiento. Fuimos muy exitosos con todo este tema de la contratación. Fuimos muy exitosos porque nadie respondía en trabajos de carpintería. Nosotros como empresa sí respondíamos. Así nos demoráramos mucho para instalar, respondíamos hasta el final. Y ya conocíamos el ABC de todo, porque yo conocía toda la parte comercial, toda la parte de las redes sociales, y Hammer conocía toda la parte operativa y toda la parte del manejo de instaladores y de la parte de la producción. Entonces ahí fue cuando empezamos ya cuando uno dice, hombre, la sacamos del estadio. Pero falta la cuarta quiebra, muchachos, no se preocupen. Entonces, sí, yo le enseñé a usted, yo fui el que le dije a usted que todo tenía cliente, y el dicho mío es, todo cucarrón tiene su mierda, muchachos, no se preocupen, nadie está engüesado. Simplemente estamos en el momento que no es o con el cliente que no es. Y también yo le aprendí que hay que ser un poco marañero en el negocio y en la contratación con los instaladores, porque es un gremio muy difícil, muchachos. Entonces llegué al punto en que yo ya iba a instalar, yo ya sabía todo, porque como si yo iba a vender algo, si yo iba a vender algo, yo necesitaba conocer qué era lo que estaba vendiendo. Entonces yo ya sabía instalar, yo ya me metía en los instaladores y los husmeaba cuando estaban ahí hablando pasitico, y les aprendí todo, y es lo que les enseñamos ahora en los talleres de Hágalo en Casa. Bueno, vamos para la cuarta quiebra. Resulta que cuando Ditecno llegó a su punto más alto ya no podía cumplir con todos los trabajos, y no habían instaladores, no habían carpinteros, instaladores, ensambladores para poder abastecer toda esa demanda que nos estaba arrollando por toda la maquinaria de la construcción. Y empezamos a tener largos tiempos de espera, inconformidades de clientes, porque 2 o 3 meses para que le entregaran un proyecto. Entonces yo dije, hombre, yo ya compré todas las máquinas, tengo toda una línea de producción grande, tenemos todo un montaje para yo vender el material, y tenemos un conocimiento en el negocio y en producción, basados en mi persona y en Hammer, el cual podemos compartir, vendemos todos estos talleres y vendemos el material. Así logramos que la gente se ahorre un porcentaje, y es un gana-gana. Es una persona que yo no le puedo entregar, no tengo tiempo de entrega, pero de pronto sí le puedo vender el material. Te enseño, te vendo el material, y así vos te ahorras casi un 50% y yo no te pierdo como cliente. Entonces nos reinventamos en Hágalo en Casa. Y fue una cosa totalmente complicada, porque yo me reuní con Hammer y le dije, Hammer, ¿usted está de acuerdo en acompañarme en enseñar? Y él dijo que sí, que claro, pues obviamente es un sueño que hemos tenido los dos. Y encontramos que lancé una convocatoria para enseñar. La inscripción valía lo que aún vale. Yo no le he subido, van 2 años y no le he subido un peso. En ese momento valía 300.000, hoy vale 300.000 todavía.
Y yo dije, hombre, se inscribirán 2 o 3 personas que quieran aprender a hacer las cosas ellos mismos, porque pensarán que es algo muy difícil. Con la sorpresa que el primer día yo esperaba 2 o 3 personas, pero llegaron 30, de las cuales tocó dividirlas en 2 grupos, 15 un grupo y 15 el otro grupo. Y esas personas me dieron a entender a mí de que el gremio estaba mal, de que el gremio estaba muy mal, de que la gente estaba mamada de los incumplimientos, de que les robaran los anticipos, de trabajos mal hechos. Incluso seguimos sacando talleres y todos se llenaban, al punto de que hoy, hombre, al punto de que hoy prácticamente no tenemos cupos y van más de 2.000 personas que realizan el taller y personas que nos ayudan creando emprendimientos, porque nosotros no somos capaces de cumplir con toda la demanda. Y todos esos emprendimientos son los que estamos tratando de armar en un colectivo. Y esa cuarta quiebra fue que nos arrolló una nueva idea. Todo el tema de hágalo en casa fue una idea genial, una idea súper buena, pero nos arrolló como producción. Es decir, yo tenía mi producción montada para lo que vendía Ditecno, pero con todas estas personas que se empezaron a escribir, producción ya no daba abasto. Entonces empezamos a encontrar un montón de falencias y errores en producción que nos llevó nos arrolló totalmente y nos tocó volver a reinventarnos. A mí me tocó delegar producción, salir de producción. Hammer tomó producción él solo y yo le dije, Hammer, yo no soy capaz ya con producción, dividámonos porque no somos capaces, o si no nos va a arrollar tanto éxito en este tema de hágalo en casa. Y así llegamos al punto de que a mí como empresa me tocó dejar de vender muebles a medida para poder que las personas que estaban haciendo los talleres y necesitaban emprendimiento tomaran todos estos trabajos que yo como Ditecno Soporte vendía. Y así fue que iniciamos a asignar un poco de trabajos a personas que ya nos estaban ayudando como contratistas o como empresas independientes a tomar toda esa cantidad de trabajos y yo simplemente dedicarme a atenderlos como emprendedores y a capacitarlos. Entonces llegamos al momento en que yo tengo mi empresa, solamente presto los servicios de instalaciones de soportes y repisas. Estamos desarrollando un colectivo donde todos los que hacen los talleres y crean un emprendimiento van a acceder a toda esta oferta de trabajos que me llegan a mí como Ditecno, y tenemos una línea de producción de venta de material que es la que maneja Hammer. Entonces abarcamos todas las líneas después de pasar por infinidades de problemas y chicharrones, muchachos, que ustedes no se imaginan, pero siempre metas en la cabeza. No falta, vean. Nelson me estaba diciendo que faltaba, pero no falta, muchachos. Entonces metas en la cabeza esta frase que yo siempre les he dado a mis colaboradores, que con rabia incluso adentro dicen, pero vos ¿por qué sos tan optimista? Y yo, hombre, lo que está pasando hoy, seguramente nos vamos a reír en 1 o 2 años. No crean que los resultados van a ser en 1 año, 2 años, no. Pero piense que lo que está pasando hoy nos vamos a reír en unos 2 o 3 años, así como yo me río de lo que me pasó en el 2010, de lo que me pasó después, en las 2 o 3 quiebras que hemos tenido, muchachos. Siempre pensar en que de esta situación nos vamos a reír en algún momento, tomándonos una cerveza, tomándonos un café, pero nos vamos a reír, porque las cosas no pasan inmediatas, no sean inmediatistas. El peor error de un emprendedor es resultados inmediatos. Resultados inmediatos nunca vamos a tener. Seguramente algunos emprendimientos sí, pero los resultados inmediatos siempre van a arrollar, siempre lo van a arrollar a uno. Y va a llegar el momento en que te arrollen tan duro y te peguen tan duro que te vuelvan al principio otra vez. Entonces no piensen en que van a haber resultados inmediatos cuando
comience un emprendimiento, no piense en vivir de él. Imposible. Si usted sostiene su familia de un emprendimiento que está iniciando, va a ser totalmente difícil. Va a ser como cuando mi mamá iniciaba sus ventas de blusitas y quería sostener la casa y vendía muchas blusitas, pero no le daba para sostener la casa y para sacar la producción. Obviamente no le daba. Entonces hasta ahí le llegó el emprendimiento a mi mamá. Y hay algo que seguramente ustedes dirán, y es lo siguiente: nunca crean que el negocio del vecino es el mejor. El negocio del vecino, todo el mundo cree que el negocio del vecino es el mejor. No, el vecino también tiene sus problemas, también tiene sus inconvenientes. Todos tenemos problemas dentro de nuestro negocio. El negocio nuestro es el mejor siempre y cuando nos esté dejando rentabilidad o aprendizaje. Listo. Entonces ahí tienen mi historia. Vamos a hacer otro en vivo con la historia de Hammer. Voy a darles una invitación hoy. Ahorita Hammer me comentaba que nosotros tenemos mucha comunidad. Seguramente a nadie nos duele donar un paquetico de arroz, un atún. Entonces mañana voy a lanzar una forma de recolección. No han visto la publicación porque estoy lanzando una diaria para que los emprendimientos sean visibles. Si lanzo todos los emprendimientos en un día, pues de nada va a servir. Entonces vamos a hacer unas recolecciones entre todos los grupos de carpintería para armar mercados y poder compartirlos. Los voy a lanzar en todos los grupos, en las redes, para que el que quiera colaborar nos haga llegar por un Rapifavor o por mensajería allá a la empresa, a la bodega. El día que se abra corte, vamos a estar recibiendo todas estas donaciones para ser repartidas en personas que realmente lo necesitan. Incluso si en los grupos de Hágalo en Casa hay personas que están pasando por alguna necesidad, pues hombre, si hay personas que están pasando por alguna necesidad en los grupos, no les dé pena decir que necesitan un mercado, porque estos mercados que vamos a recoger también pueden servir para nuestra misma comunidad. Yo sé que hay muchas personas que en algún momento, pues seguramente el grupo le da pena decir, no, hombre, pues estoy mal, necesito un mercado o algo. Hágamelo saber. Es que todos hemos tenido problemas, todos hemos necesitado ayuda. Y como dice el dicho por ahí, el dicho de los emprendedores: el que no llora no mama. A mí, el que no llora no mama. Entonces hay que llorar cuando hay que llorar, así de sencillo. Eso sí, no sean chillones, pues, no chillen por chillar. Entonces, muchachos, vamos a realizar esta donatón. Mañana lanzo la convocatoria. El que quiera mandarnos la bolsita de arroz, por favor, el atuncito con un producto A. Y somos más de 2.000. Imaginen cuántas cosas nos recogeremos. Y armamos ciertos mercaditos que necesitamos para donar. Listo. Quedo pendiente entonces. Ya Instagram me está dando el anuncio ahí arriba de que nos vamos a echar por el tiempo. Espero que les haya servido esta historia. Seguro no ha sido tan difícil. Pues para mí no la he visto tan difícil. Hay muchas personas que les ha tocado mucho más difícil. Hammer nos la va a contar mañana. Mañana el en vivo es con Hammer, nos va a contar la historia de él. Como yo siempre les digo, es carpintero desde los 12 años porque le tocó casarse como a los 11. Entonces ha sido de pronto más difícil que la mía. Listo. Entonces, muchachos, muchas gracias a todos. Pilas con esta comunidad. Esta comunidad mañana nos va a ayudar a recolectar muchos mercados que seguramente, si hay alguien en la comunidad que lo necesite, me preguntan y le damos el mercadito.
o si no, lo repartimos entre muchas familias que sabemos nosotros y conocemos que lo necesitan. Muchas gracias nuevamente y ahí nos vemos pues muchachos. A dormir pues se dijo.